Hermanos, muy buenas noches. Seguimos con el capítulo 3 del libro El Gran Panorama Divino. Estamos viendo el reino prometido en esta noche. Quisiera que vayan por favor a la página 51, de su libro El Gran Panorama Divino, de Von Roberts. Y en la página 51 vamos a estar viendo el pacto con Abraham. El pacto con Abraham. Y para esto quiero que por favor vayan a sus Biblias a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Versos 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que se conoce como el pacto con Abraham. Dice en la página 51, en cada episodio de los primeros capítulos de Génesis, después de la caída, vemos tres elementos: pecado, juicio y gracia. Y existe un patrón, hermanos, que se repite a lo largo de las Escrituras: pecado, juicio y gracia. Pecado, juicio y gracia. Cada vez que ustedes estén leyendo una narrativa en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, traten de ubicar este patrón, el patrón del pecado. Y siempre que hubo un pecado, inmediatamente el ser humano era el que pecaba en contra de Dios. El carácter justo de Dios demandaba un juicio, así que después del pecado, Dios ejercía un juicio. Sin embargo, después de que Dios ejercía un juicio, la gracia de Dios se mostraba para con su pueblo, perdonándolo, proveyéndole un medio a fin de que él satisfaciera el mismo juicio que él había demandado de parte de su pueblo. Así que este patrón de pecado, juicio y gracia se va repitiendo a lo largo de las Escrituras. Cada pronunciamiento de juicio iba seguido por gracia, y cada pronunciamiento de pecado iba seguido por un juicio. Y esto es importante, hermanos, porque el juicio, el pecado y el juicio nunca deben ser separados. El pecado y el juicio son dos caras de una misma moneda. Cuando yo hablo de pecado, debo mencionar el juicio. Y este es un patrón que se repite en la narrativa de las Escrituras. Pecado va de la mano con juicio. Son dos caras de una misma moneda. Donde hay pecado, hay un juicio de parte de Dios. No debo separarlos. Cuando yo menciono el pecado, debo mencionar también el juicio que viene como consecuencia de este pecado. Sin embargo, también es verdad que cuando yo menciono un juicio, debo mencionar también la gracia, porque en cada narrativa, especialmente a lo largo de las Escrituras, es un patrón que se repite, que juicio va seguido por gracia. Son dos caras de una misma moneda. De la misma manera que pecado y juicio van de la mano, de la misma manera juicio y gracia van de la mano. Cuando yo hablo del juicio de Dios, debo mencionar la gracia de Dios. Un juicio sin gracia es un evangelio falso, y gracia sin juicio es de la misma manera un evangelio falso. Si yo menciono el pecado sin condenación que tiene como consecuencia ese pecado, ese es un evangelio falso. Si yo menciono la condenación pero sin la causa del pecado, es un evangelio falso. Si yo menciono la condenación o el juicio sin la gracia, ese no es un Dios de amor. Y si yo menciono la gracia sin el juicio, ese no es un Dios santo y justo. Pecado, juicio y justicia y gracia van de la mano, son consecuencial. Y ese es un patrón que debe verse cada vez que usted esté estudiando una historia en el Antiguo Testamento. Trate de identificar este patrón y cómo se desenvuelve en la narrativa. Y ahora hay tres elementos que se mencionan en su libro, hermanos, en páginas 52 y páginas 53.
Y estos tres elementos son el elemento de pueblo, tierra y bendición. Pueblo, tierra y bendición. Y quisiera que estudiáramos estos tres elementos en página 52, lo que significa pueblo, lo que significa tierra y lo que significa bendición. En páginas 52 y 53 de su libro El Gran Panorama Divino, el libro que estamos leyendo juntos. En primer lugar, pueblo. Bueno, Dios llama a Abraham en Génesis 12, 1 al 3, con el propósito de formar un pueblo para sí. Dios es un ser relacional por naturaleza. Dios se relaciona consigo mismo en una Trinidad. Y el ser humano, junto con toda la creación, es una consecuencia, un brote del supereminente amor que las personas de la Trinidad tienen dentro de sí. Las personas de la Trinidad en perfecta comunión y perfecto amor, amándose las unas con los otros antes de la creación del mundo, y como supereminencia este amor, como una explosión de amor entre las personas de la Trinidad, es la creación. Y quisiera leer a Génesis 17, 6 al 8. Génesis 17, 6 al 8. Génesis 17, 6 dice: Dios dice, te haré fecundo, Abraham, en gran manera, y de ti haré naciones, de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua. Yo seré su Dios. Este mismo patrón, el original de la creación, se repite con Abraham a través de la bendición múltiple, a través de la bendición de seguir en los caminos establecidos por Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo definimos un pacto? El pacto que Dios hace con Abraham, o el pacto que Dios hace con Adán, o el pacto que Dios hace con Noé. Bueno, los pactos, el pacto de Dios es un pacto, es un arreglo que Dios hace con el ser humano, en el cual Dios se compromete a cumplir ciertos deberes si el ser humano o la otra parte del pacto cumple con otros deberes. Y en este caso, el pacto de Dios para hacer un pueblo de Abraham es un pacto incondicional. Dios le dice: yo voy a hacer de ti un pueblo grande, Abraham, a través de tu descendencia. Y luego vamos a ver más adelante quién es esa descendencia de la que Dios habla en Abraham, que Dios iba a traer bendición a todas las naciones. Está hablando Dios de la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel. Está hablando Dios de la descendencia de Abraham, o el descendiente de Abraham del Señor Jesucristo. ¿A quién se refiere cuando Dios habla en Génesis? A través del descendiente de Abraham. Y luego se menciona tierra. Ahora, tierra es un elemento sumamente importante en la promesa del Señor, porque la tierra, es decir, la creación del mundo entero, no solo es parte de la creación de Dios, sino también esta tierra está sujeta a la redención futura de Dios. Cuando Dios habla en Romanos capítulo 8 de que la tierra gime con dolores de parto, esperando la redención, Dios, a través de la cruz de Cristo, no solamente redime al hombre de su pecado, sino redime todo el universo y toda la tierra. ¿Quiere decir acaso de que la tierra ha pecado? No, pero el propósito de la salvación, de la muerte de Cristo Jesús, fue la reversión de los efectos del pecado que el pecado ha tenido sobre el ser humano, sobre las relaciones del ser humano, pero también sobre toda la creación. La tierra es el lugar donde el pueblo de Dios, el ser humano, tiene que vivir. Nosotros no somos espíritus, hermanos, sino somos cuerpos, y por eso es importante cuidar de la creación de Dios, por lo que Cristo Jesús efectuó en la cruz del Calvario. Es a través de la tierra. Cuando hablamos de la tierra, hermanos, la tierra es del medio a través del cual
Dios bendice y prospera a su pueblo. ¿Cómo se lleva a cabo la bendición de Dios para con su pueblo? ¿Cómo Dios bendice a su pueblo? Bueno, Dios bendice a su pueblo a través de la tierra. La tierra es el medio a través del cual Dios ejecuta su bendición. Y ese es un punto importante, hermanos, porque cuando nosotros a veces pensamos en la bendición de Dios, a veces nosotros pensamos, bueno, Dios bendíceme, Dios envía un ángel a que me ayude, o envía otra persona, pero no tendemos a pensar en la bendición de Dios como los medios naturales que Dios provee, es decir, el trabajo. ¿Cómo Dios nos provee financieramente? A través de nuestro trabajo. ¿Cómo Dios nos provee intelectualmente? Bueno, a través de nuestro estudio. ¿Cómo Dios nos ilumina la mente para entender las Escrituras por su Espíritu Santo? Sí, pero a través de nuestro intelecto tenemos que leer la Biblia. ¿Cómo Dios se revela? Dios se revela a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo es Cristo Jesús revelado? Bueno, Cristo Jesús es revelado a través de las Escrituras. De tal manera que cuando yo predico las Escrituras, Cristo es revelado. Si yo interpreto correctamente el pasaje de las Escrituras y lo conecto con Cristo. Lo opuesto también es cierto. Si yo no conecto con Cristo el pasaje, estoy malinterpretando el pasaje y Dios no está presente. Cristo no es revelado, Dios no es exaltado y no hay evangelio. Y ese es un punto importante, hermanos, porque la tierra o el medio natural es el medio por el cual Dios bendice. Y en Latinoamérica, especialmente, en muchos púlpitos, domingo tras domingo, hay prédicas que no tienen que ver nada con el pasaje. Básicamente el pastor abre la Biblia, lee un pasaje y predica algo que no tiene nada que ver con el contexto, no tiene nada que ver con el pasaje, y a veces no menciona ni siquiera a Cristo o algo que tenga que ver con Cristo, siquiera. Dios no es revelado a través de ese pasaje. Ese pasaje no tiene el poder esa predicación, perdón, no el pasaje, esa predicación no tiene el poder del Espíritu Santo para cambiar vidas. Y lamentablemente eso es mucho de lo que se ve en nuestras iglesias en Latinoamérica. Y luego termina con bendición, página 53. Los descendientes de Abraham serán bendecidos, y por medio de ellos serán bendecidas todas las familias de la tierra. La maldición de la caída será reemplazada por la bendición de la salvación. Desde el inicio, el plan redentor de Dios era universal, incluía a todas las naciones. Esto es la marca de la identidad y propósito del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es bendecido, ha sido y será bendecido con el propósito de que pueda bendecir a otras personas. Dios busca restaurar juntamente con toda la sociedad, trayendo la misma, haciendo bien. Es a través del pueblo de Dios que Dios trae bendición a toda la sociedad. Y Dios busca redimir a toda la sociedad. Nosotros somos la sal y luz de la tierra, hermanos. Y esto implica que un creyente debe estar involucrado en toda esfera de la sociedad. ¿Puede estar un creyente involucrado en política? Yo creo que debe necesariamente un creyente, si es obediente al Señor, tiene que estar involucrado en parte social, tiene que estar involucrado como policía, por ejemplo, tiene que estar involucrado como juez, tiene que estar involucrado como político, porque es parte de la bendición de Dios para con el pueblo. Hermanos, ¿cuál es el medio por el cual Dios bendice la sociedad? Dios bendice la sociedad a través de la predicación de su palabra en la iglesia. Una vez hablaba con un hermano y me dice, un cristiano no debe ser policía porque hay demasiados policías corruptos. Y yo le respondí, exactamente esa es la razón, porque no hay suficientes cristianos policías, es que la policía está tan corrupta. Un cristiano no debe ser juez porque hay demasiados jueces corruptos. Esa es exactamente la razón por la que un cristiano debe ser juez, porque hay demasiados jueces corruptos, y la razón por la que hay demasiados jueces corruptos es porque no hay suficientes cristianos involucrados. Y alguien dice, sí, debemos orar por nuestra nación, absolutamente sí, pero la fe sin obras es muerta. No solamente debemos orar, sino que debemos hacer, porque Dios nos ha mandado a los creyentes a hacer algo. La verdad, bueno, cuando a veces veo las pancartas de la ideología de género,
No creo que el pegar pancartas realmente ayude a cambiar la sociedad. Al final los que toman las decisiones son los jueces y los parlamentarios. Y mientras la iglesia evangélica no tome con seriedad el estudio de la palabra de Dios y el tomar un rol, no hablo de un pastor aquí, yo creo que los pastores no tienen nada que ver y una iglesia local no debe estar involucrada en política como iglesia local. La labor de la iglesia local es predicar el evangelio, por si acaso, pero un cristiano individualmente tiene una función diferente. Pero mientras que la iglesia no tome esto con seriedad y siga haciendo payasadas de pegar cartelitos, yo creo que no vamos a avanzar nada en el Perú, hermanos. Y no digo, lo digo con mucho amor, pero al final los que toman las decisiones son los parlamentarios y el pegar carteles o el repartir volantes no va a afectar. Si ustedes ven cómo ha sido llevado en otros países, yo creo que la única manera como la cual vamos a poner una agenda evangélica va a ser justamente evangélicos tomando el liderazgo. Y esto es parte de la bendición con la que Dios le dice a Abraham, serás bendición a todas las familias de la tierra. No dice que todas las familias de la tierra van a ser salvas, dice que van a experimentar la bendición de Dios, el shalom de Dios. Y a menos de que la iglesia no predique el evangelio, y con el evangelio me refiero el evangelio a todas las áreas de la vida, la ética moral, no solamente de una manera condenatoria, sino realmente el evangelio contextualizado con argumentos sólidos en las escrituras. Entonces no estamos siendo de bendición, hermanos, a las naciones como Dios lo había llamado, a ser sal y luz. Y esto es algo que los evangélicos en el Perú tenemos que aprender. Esa es la razón por la que Dios nos salvó y nos redimió, para ser sal y luz. Somos la sal y luz, hermanos. Y esto tiene que ver con la bendición de Abraham. Y bueno, culminamos en página 54. Ustedes tienen un cuadro ahí, dice el reino de Dios. El reino de Dios es el pueblo de Dios viviendo en el lugar de Dios, bajo el gobierno y experimentando la bendición de Dios. En el patrón del reino vemos que el pueblo de Dios es Adán y Eva, viviendo en el lugar de Dios, el jardín del Edén, y bajo el gobierno de Dios, es decir, la palabra misma de Dios y las relaciones perfectas. En la parte del reino perdido no vemos nada de esto. Hay una expulsión, hay una desobediencia y maldición. ¿Quién es el rey prometido? El Mesías prometido en el patrón del reino, bueno, es el descendiente de la mujer. En el patrón del reino, Dios promete que un descendiente de la mujer pondría fin a la enemistad entre la mujer y la serpiente. Un descendiente de la mujer acabaría con la cabeza de la serpiente. Luego vemos en el reino prometido, ¿quién es? Es Abraham y la descendencia de Abraham. ¿Cuál es el lugar de Dios, la tierra donde experimentan bendición? ¿Es el jardín del Edén? No, esta vez es Canaán. ¿Y cuál es la ley de Dios? ¿Es acaso la palabra de Dios? Sí, pero expresada a través de la ley mosaica. ¿Y quién es este Mesías o descendiente? Bueno, es un descendiente de Abraham. Este descendiente de Abraham que será bendición para todas las naciones. Vemos este patrón, el descendiente de la mujer, el descendiente de Abraham, el descendiente o el hijo de David, el descendiente, y este descendiente de la mujer no es la nación de Israel, este descendiente de Abraham no es la nación de Israel, este descendiente de David no es la nación de Israel. Bueno, en un sentido sí lo es, obviamente, pero primariamente este descendiente de la mujer que quebrantaría la cabeza de la serpiente es Cristo Jesús. Este descendiente de Abraham, como lo dice Gálatas 3:6, el cual sería de bendición a todas las naciones, es Cristo Jesús. Este descendiente de David, que ejecutaría el reino, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es aquel que cumple todas las promesas del Antiguo Testamento, fueron en Él y acerca de Él cumplidas, hermanos. Espero que haya sido de bendición, hermanos. No olviden leer su libro y la próxima semana vamos a conversar un poco sobre el capítulo 4, el reino parcial. El capítulo 4, el reino parcial. Por favor, no olviden de leer su libro y hacer preguntas. Y nos vemos la próxima semana, hermanos.
Muchas gracias por estar aquí y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. El Señor les bendiga. Muchas gracias.